Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche a todos aquellos que nos ven a través de esta red social YouTube. Análisis de media semana le da la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos varios temas: presos políticos en Argentina, elecciones en Francia, Putin visita Corea del Norte, reunión para la paz en Suiza, aranceles a autos eléctricos y la respectiva contestación que el gobierno chino le hace a estos aranceles en los carros de hasta el 100%, señores. Manuel, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy? Iniciamos de una vez. Muy buenas tardes a todos. El tema más de mayor resonancia para mi gusto es el adelanto de las elecciones en Francia, que se celebrarán en una primera vuelta el 27 de junio, en donde Macron pensaba pues reforzar su gobierno y fortalecerlo, relanzándolo para concluir su mandato. Sin embargo, pues la señora Marine Le Pen, con su reagrupación nacional, en las elecciones europeas tuvo una fuerte votación del 31.4% comparado con el 14.6% que obtuvo el partido macronista. La señora Marine Le Pen se ha venido perfilando como la posible triunfadora en el gobierno que logre acceder a la presidencia de Francia. En donde participan desde la Francia insumisa, el Partido Comunista, el Partido Socialista, los ecologistas y algunas otras fuerzas menores de la izquierda que han logrado ir realizando el regular alcanzaría el 28.5% comparado con un 29 a 35% a Macron y su partido. Sin duda, muy fuerte para su belicismo al interior de tanto de la OTAN, donde en estos últimos tiempos se ha cansado de señalar que van a mandar tropas, que van a participar en inmiscuir de alguna manera a la Unión Europea y a la OTAN como tal en una guerra ucraniana. Por todos los medios, Estados Unidos ha tratado de evitar reconocer este enfrentamiento directo y sobre todo que es ya en los hechos, porque sin duda representaría una escalada en cuanto al uso de armas nucleares en el conflicto, lo que desencadenaría pues una tercera guerra mundial en donde no se sabe hasta dónde pudiera alcanzar la magnitud de este conflicto, ya que si el conflicto escala, pues
Estados Unidos piensa que los daños serían únicamente para Europa y eso sí lo permitiría. Lo que no permitiría sería que el conflicto alcanzara territorio norteamericano, pero los rusos ya señalaron que Estados Unidos no puede estar tan confiado en que esto no va a suceder, ya que todo el mundo sabe quién es el padrino, quién es el que mueve los hilos, quién es el que financia, quién es el que manda armamento. Este para mí sería el procuró llamar a un acuerdo entre las partes. Sin embargo, pues al no ser invitada Rusia a participar en esta reunión, algunos países como China y otros, ya una vez que se celebró la reunión, 12 países no firmaron la declaración final, entre ellas México, señalando que no podía llegarse a ningún acuerdo donde no estaba la contraparte rusa y que, como hizo exprofeso México, que este tipo de convocatorias y de reuniones debe de darse en el marco de la ONU y no nada más convocada por alguno de los contendientes, en este caso Ucrania. No, pues esta reunión fue un fracaso, no tuvo ningún resultado positivo y pues fue puro el parto de los montes, por decirlo de alguna manera, es que el 9 de junio de 1974 nace el petrodólar, en donde Estados Unidos acuerda con las monarquías árabes que el pago del petróleo que se ha adquirido por Estados Unidos se va a dar en dólares. De ahí el apelativo de petrodólar, donde pues muchos de los intercambios ya no nada más de las monarquías con Estados Unidos se empezó a dar en dólares y dejando de lado lo que se le conoció como el patrón oro, que era el que venía funcionando en respaldo a los intercambios comerciales a nivel mundial. De esta manera el dólar pasó a ser la moneda dominante, la moneda de intercambio a nivel mundial y pues esto ha venido beneficiando en estos últimos 40 años, sobre todo a Estados Unidos, ya que ellos nada más echan a andar la maquinita y ya tienen dólares a pasto. El hecho de que el dólar sea la moneda de intercambio a nivel mundial aún a la fecha, pese a que tanto el BRICS como otros sobre todo el BRICS tiene como bandera fundamental la desdolarización de los intercambios comerciales entre los países y
mayoría de los intercambios que se realizan entre los países que conforman el bloque BRICS y otras organizaciones en Asia, ya se realizan en monedas, en las monedas de cada uno de los países. Se señala que en en septiembre se va a anunciar el lanzamiento de una moneda respaldada por el oro y por las monedas nacionales para que sea la que se utilice de manera permanente en los intercambios comerciales entre los países, dejando de lado cada vez más al dólar como lo que ha venido representando hasta la fecha. La muerte del petrodólar es sin duda, nos señala los tiempos que están corriendo actualmente, donde la mismísima Arabia Saudita, que era una de los más fieles pues seguidores de las doctrinas del petróleo, dejó fuera el 9 de junio del 2024, dejó de operar como tal el dichoso petrodólar, y ya pues también Arabia Saudita va a aceptar el intercambio comercial en monedas locales de cada uno de los países. Es interesante lo que está sucediendo. Sin duda, para confrontar la unipolaridad, pues el bloque BRICS se está propugnando por el multilateralismo, por la resolución de los conflictos en el marco de la legalidad internacional, de la normatividad internacional, y donde pues ya no haya un país que dicte las normas, como ellos señalan, tiene que ser de acuerdo a las normas. ¿A cuáles normas? A las que ellos dictan. Sin embargo, pues la normatividad o el marco legal establecido a nivel internacional, tanto en la ONU como en otras organizaciones internacionales, son las que deben regir en la resolución de los conflictos. Una de las medidas que está solicitando el BRICS y que va a ser una de las acciones que se pretende impulsar en la reunión de Kazán en octubre, donde Rusia va a anunciar la incorporación de más países al bloque BRICS y entregar la presidencia de la organización a Brasil. Va a ser precisamente esa, la de la recomposición tanto de la ONU a nivel general, donde cada uno de los países tenga igual peso y no esté regido por un de países que Estados Unidos veta cualquier resolución que se tome en el Consejo General y en la Asamblea General. Se vienen tiempos interesantes a nivel internacional, y el multilateralismo
avanza. Bueno, Manuel, después de todo esto que tú estás diciendo y que nos has indicado con mucha claridad respecto a este cambio de estrategia norteamericana, pues es algo que no estamos viendo del día de hoy, es una estrategia que tiene ya antecedentes, podríamos decir, desde la administración de Barack Obama, donde él comienza a tener ciertos altercados de carácter bilateral, sobre todo en asunto de pago de impuestos, o sea, de aranceles, y también de ciertas represalias a las finanzas chinas. Después vimos la administración del señor Donald Trump, en el cual se lanza directo y a la cabeza en contra de China, precisamente haciendo unos grandes castigos en contra de las exportaciones de China hacia Estados Unidos. Y hay que recordar también que por ahí se da la detención de una alta funcionaria de una compañía telefónica china, la Huawei en concreto. Y este hecho de que el gobierno de Biden haya impuesto una tarifa arancelaria del 100% sobre vehículos eléctricos, no solamente es sobre eso, también hay un 25% de aumento en los aranceles para el acero y el aluminio y el 50% en los semiconductores. Así que vemos que en la presidencia de Joe Biden realmente se está embarcando en una estrategia muy ambiciosa para tratar, como lo dijo desde el comienzo de su administración, de reactivar la industria norteamericana de alta tecnología y de alguna manera volverse menos dependiente de las importaciones de China. Ahora bien, Manuel, si vemos esta estrategia, estamos viendo un giro de 180 grados de lo que es, pues ahora sí que la globalización, donde decían que no había problema, que todo iba a ser comercio entre todos y contra todos, y que inclusive hay organismos como la Organización Mundial del Comercio que iba a regular que no hubiera ciertas prácticas de proteccionismo, etcétera, etcétera. Y pareciera que junto con esta estrategia económica, también hay una estrategia de carácter político. ¿Por qué motivo? Lo vimos en un comienzo con lo que fue la Gran Bretaña y en particular con su salida de la Unión Europea, pero ahora vemos que en términos políticos la derechización a nivel mundial se encarga precisamente de retomar lo nacional, de volver a lo nacional, aunque los Estados Unidos dice vamos a volver a lo nacional, pero que queremos seguir siendo los que tiremos la línea de carácter económico a través del dólar, pero pues ha resultado que yo podría decir, Manuel, que como hijos de la globalización nacen los BRICS, porque entran en una política precisamente de impulso, de empuje de la economía global sin que haya mandamases y contradictoriamente al mismo tiempo diciendo ahora vamos a hacer transacciones comerciales en las monedas propias de cada país. O sea, vemos un claro oscuro en cuanto a este sentido de lo económico. Se deja a un lado la globalización, se tiende a regresar a lo nacional. Ahí está el caso de Inglaterra, ahí está el caso de las políticas comerciales norteamericanas y además de la gandalle de Europa, donde Europa, la derecha gana y precisamente es una derecha que a final de cuentas tiene muchas simpatías con el gobierno ruso, porque la derecha son anti-homosexualismo, anti-lesbianismo, anti muchas cosas que el gobierno de Vladimir Putin ha enarbolado como el rescate de la pureza de los rusos. ¿Qué tienes que decir con respecto a esto, Manuel? Pues precisamente es por un lado, la muerte del hegemonismo de un solo país, en donde ese solo país dicta cómo debe de operar el mundo y obedeciendo siempre a sus intereses. La alianza que se ha dado entre China y Rusia se ha venido fortaleciendo cada vez más
y es la que apadrina el surgimiento de este multilateralismo enmarcado en el BRICS. Hay por ahí otras organizaciones que han venido fortaleciéndose, como es la Organización de Cooperación de Shanghái. Muchos de los países que han sufrido sanciones por parte de Estados Unidos son estos países que se han integrado a estos bloques antihegemónicos y multilateralistas, ya que recordemos que, por ejemplo, Venezuela le fue expropiada toda la cuestión petrolera que tenía en Estados Unidos, los fondos rusos que estaban acunados en Estados Unidos, sea no necesariamente por parte del gobierno, sino de los magnates rusos, han sido congelados y han sido últimamente usados o pretendiendo usarse para apoyar a Ucrania en el conflicto contra Rusia. Estos últimos 50,000 millones de dólares se habla de que son intereses de estos recursos que se encuentran congelados ahí en Estados Unidos. Es decir, Irán, Venezuela, Rusia, China, son países que han sufrido sanciones por parte de Estados Unidos y que los han empujado a evitar el uso del dólar como una medida de valor y un almacenamiento de valor. Tanto los bonos del Tesoro estadounidense como el dólar están tratando de ser evitados por estos países. Y respecto a lo que tú señalabas, pues viene la respuesta china, lo que se le ha venido a llamar la guerra del cerdo, ya que China decidió poner aranceles a las exportaciones de carne de cerdo provenientes de Europa. Esto ha perjudicado a muchos productores europeos, en España, en Francia, en Dinamarca, en Holanda, y que los tiene colgados de la lámpara, ya que no hay la salida de estas exportaciones de carne, no tendrían otra alternativa a su destino en China. Y pues tiene pero muy preocupados a los productores de carne de cerdo en Europa. Y pues se esperaba una respuesta contra Estados Unidos, contra algunos productos estadounidenses, que todavía no se ha dado, pero China ya actuó tomando medidas en el caso de la carne de cerdo europea. Eso es, Manuel. Aquí esto que tú estás hablando tiene muchas vertientes, porque no es solamente el gobierno norteamericano. Por ejemplo, un dato duro que es impresionante es que la compañía Walmart es la séptima economía de sociedad comercial con China. Es el séptimo comprador de productos chinos a nivel mundial. Imagínate, solamente una compañía como Walmart está arriba de economías que pues podrían ser prácticamente una arena, un grano de arena en una playa gigantesca. Y esto tiene implicaciones que trascienden el mercado chino con un montón de países del planeta y con compañías, imagínate,
Walmart es el séptimo socio comercial de China, solamente Exacto. es una empresa, ni siquiera es un país. ¿Qué implica el hecho de que el gobierno norteamericano sea el más importante comprador de productos de China? Resulta que los chinos tienen realmente muchos hilos de la madeja en sus manos. Ahora bien, este cambio de la concepción de desarrollo económico de lo global a lo prácticamente autártico en algún sentido, ¿verdad? No es en el sentido completo de la palabra, pero el políticamente regresar a lo nacional, a comerciar con moneda local, eh, a el triunfo de la derecha en Europa, tiene consecuencias también en el sentido de que hay elecciones en Estados Unidos. ¿Y por qué traigo esto a colación, Manuel? Porque estoy plenamente seguro que antes de las elecciones en Estados Unidos, Ucrania va a formar parte de la OTAN. La confiscación de dinero ruso es un paso más hacia allá. En julio hay una reunión muy importante de la Comunidad Europea y en particular de la OTAN, en la cual estoy plenamente seguro que le van a dar ingreso a la OTAN, inclusive arriba de las reglas que la misma OTAN tiene, ya que el artículo 5 de su constitución como un organismo multinacional de defensa, digo porque han utilizado a la OTAN como bandera para Yugoslavia, han utilizado a la OTAN para darle en la torre a Libia, le han utilizado a la OTAN para darle en la torre a Irak, han utilizado a la OTAN en operaciones de carácter militar en muchas partes del planeta. O sea, la OTAN resulta ser una fuerza multinacional interventora, pero elecciones norteamericanas, un Joe Biden que no repunta, un Donald Trump que continúa en los altos índices de popularidad, un Donald Trump que golpea a China, un Donald Trump que golpea a la OTAN, un Donald Trump que dice volvamos a lo nuestro. ¿Qué es lo que nos puede esperar en lo que resta del año, Manuel? Que es muy importante. Sin duda, los analistas señalan que en esta reunión que señalabas tú de la OTAN en 2025, van a tener como bandera la mundialización de la OTAN al incorporar y ya lo señalaba Stoltenberg esta mañana, donde a raíz del viaje de Vladimir Putin a la República Popular de Corea del Norte, expresó que pues este tipo de acercamientos entre Corea y Rusia y China, y pues lo único que está ocasionando es que ellos también fortalezcan su acercamiento con lo que se conoce como los cinco ojos, es decir, con Australia, con Nueva Zelanda, con Japón, con Corea del Sur. Pues digamos que es el argumento de Stoltenberg es que esto es una reacción a esto que se está dando en Corea del Norte. Sin embargo, pues nos han querido vender como que la OTAN es una organización de defensa. No, es una organización guerrerista cuyos sueños húmedos son extenderse a nivel mundial y incorporar cada vez más países en lo que ellos denominan como el Indo-Pacífico. Pues bueno, los frentes se están conformando, los frentes se están moviendo y pues los analistas más serios señalan que es casi inevitable el desarrollo de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia, entre la OTAN y China, y que pues esto va a desembocar
en una tercera guerra mundial de consecuencias incalculables para la humanidad. Así es, efectivamente. Esto tiene mucho, como lo estoy diciendo, lo que está sucediendo en estos últimos días, que ya es un proceso de hace varios años, pero indudablemente que hay que ver el tablero europeo, que a final de cuentas es muy importante, porque si bien la OTAN es una organización ofensiva más que defensiva, hay que ver cómo políticamente se encaminan los pueblos europeos, porque hay que recordar que, por ejemplo, el gobierno de Eslovaquia es un gobierno de carácter neofascista, el partido Fidesz de Hungría, que es el padrino de Víctor Orbán, o sea, Víctor Orbán, a pesar de tener de alguna manera una política de acercamiento con Rusia, no significa que sea de izquierda, porque tampoco el gobierno ruso significa que sea de izquierda. Hay que tener los ojos bien puestos con esto. Desde luego. A pesar de que haya gente que diga, uy, qué barbaridad, el partido Alianza por la Unión de los Rumanos, partido de derecha. Rumanía hace costa con el Mar Negro. El partido Renacimiento de Bulgaria, neofascista. Bulgaria también tiene cercanías con el Mar Negro. La Asamblea Nacional de Francia, el partido Asamblea Nacional de Francia, derechistas neofascistas. Así que inclusive este partido alemán también de carácter derechista, AfD. El AfD, Alternative for Deutschland, es un partido que tiene 150 escaños en este momento en el Parlamento alemán. Y no solamente son los únicos, los socialdemócratas van de bajada y los partidos comunistas también, o los partidos mal llamados socialistas como el del señor Pedro Sánchez. Ahora bien, a nivel del continente americano, bueno, tenemos el caso por ahí del señor Milei, también de carácter filofascista, sionista, no podemos decirlo de otra manera, cuando va y se abraza del señor Netanyahu, no podemos hablar de otra manera del travesti político de Gabriel Boric, que se atreve a tomarse una foto y estrecharle la mano al payaso Zelensky. Digo porque esta reunión que hubo por la paz, pues realmente fue, con todo respeto, una payasada, Manuel. Así Sí. que en el continente americano, ¿qué tenemos? Porque por ahí también hay repercusiones de este reacomodo internacional, en el caso particular argentino, donde la semana pasada hubo movilizaciones por esta ley, yo le llamo ferrocarril, que no es una, sino son un montón, para desmantelar la economía gubernamental, para desmantelar apoyos gubernamentales a los pobres, a las mujeres, a los desocupados, el retiro de pensiones, la modificación de esos regímenes. Y además, ahora hay presos políticos en Argentina. ¿Qué tienes que decir con respecto a eso? Precisamente durante las protestas que se desarrollaron fuera del Congreso en contra de la ley ómnibus que le llaman, pues la represión estuvo fuerte. A todo gas diríamos, ¿no? A todo gas lacrimógeno. Sí, bueno, a mí me recordó el comportamiento del señor Miguel Mancera aquí en la Ciudad de México un 2 de octubre, donde se encapsulaba a los contingentes y se soltaba los porros para que hicieran destrozos en tiendas y mobiliario urbano, etcétera, etcétera. Acá todo el mundo señala cómo fueron detenidas personas que no tenían nada que ver
o que sí estaban marchando, pero de manera pacífica. Por ahí un vendedor de Empanadas. empanadas también fue a dar a la cárcel. Gente que en los videos se ve cómo va caminando tranquilamente y de repente es arrollada por la turba policial y detenida y es llevada a los separos. Producto y bueno, además estos porros quemaron un automóvil y nadie, a pesar de que están videograbados, no han sido detenidos, no han sido acusados, no han sido perseguidos. Los detenidos por esta represión a todo gas, como bien dices, fueron 33, después liberaron a 17 y actualmente quedan 5 en la cárcel. Hay ahorita movilizaciones para que los liberen. Los jueces que se pusieron a acumular delitos y delitos y delitos, siendo el más peligroso y el que es difícil librarse es la acusación de terrorismo, ya que como por ahí la presidencia de Milei señaló que esta gente lo que estaba buscando era impulsar un golpe de Estado con el lanzamiento de 2 piedras y la protesta en la calle. Lo que se busca finalmente es meterle miedo a la gente, que la gente no marche, que la gente prefiera quedarse en sus casas y ellos adueñarse de las calles. Hasta ahorita la reacción de las organizaciones populares ha sido en algunos casos tibia, pero otras organizaciones más nuevas, más inclusive youtubers como Roberto Navarro, que tiene el programa en YouTube muy bueno, donde hace el análisis de la situación política en Argentina y en contra del gobierno de Milei, que fue uno de sus periodistas fue el que descubrió que había 50,000 toneladas de alimentos guardadas echándose a perder y que obligó de alguna manera al gobierno mileísta a proceder a repartirlas sin que hasta la fecha hayan logrado llegar a los comedores comunitarios. La acusación del gobierno de Milei era que algunos comedores comunitarios no existían y que pues se quedaban con los recursos y que no había tal comedor. Son casos mínimos, sin embargo, el gobierno de Javier Milei generalizó diciendo que pues ya no les iban a entregar recursos ni a los comedores ni a las organizaciones. Entonces, están prefiriendo que la gente muera de hambre, que la gente no tenga recursos para la compra de sus medicinas, y la situación de la población es cada vez más desesperada, cada vez la indigencia y la pobreza extrema crece más. Y pues todavía la reacción entre las organizaciones sociales no es todo lo fuerte que debería ser. Así es. Bueno, Manuel, vamos a dar por finalizada esta emisión de su análisis de media semana. Es una emisión que es grabada y que usted está viendo hoy día miércoles. En un rato la subimos a las redes. Esté pendiente para la próxima semana, ya que tenemos una entrevista para el caso argentino en particular, nada menos que con una abogada, la abogada Silvana Capese. Ella es experta en asuntos de pensiones,
pero además es militante de izquierda y estaba ahí en la movilización del jueves de la semana pasada en Argentina. Y por cierto, Manuel, el auto quemado fue de una cadena informativa. Qué cosas, ¿verdad? Exactamente, así Eso es. también no fue cualquier carro, fue el carro de una cadena informativa que estaba en medio de las movilizaciones también, como mandado a poner ese carro Exacto. con un claro objetivo para ser quemado. Así que, Manuel, te agradecemos. ¿Algo más que quieras agregar ya para despedirnos? No, nada más. Por mi parte es todo y creo que se trataron los temas que había que tratar. Gracias, hasta la semana que viene. Esté pendiente de esta entrevista con la abogada Silvana Capese desde Buenos Aires, Argentina, que nos hablará desde la perspectiva de la gente retirada de las pensiones, pero además con la visión de ser una abogada comprometida con el pueblo argentino. Gracias, hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.